Hola, soy Robert Orlando Angarita Bolívar, estudiante de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este video se desarrolla como parte de mi formación en la asignatura Estadística Inferencial. Para llegar a comprender el concepto de esperanza matemática, que es el que nos interesa en esta ocasión, conviene estudiar el siguiente ejemplo, propuesto en el libro de Walpole, cuya referencia se podrá encontrar al final del video. Consideremos la siguiente situación. Si dos monedas se lanzan en 16 oportunidades y se llama X a la variable aleatoria que determina el número de caras que resultan en cada lanzamiento. Entonces los valores que pueden tomar la variable aleatoria pueden ser 0, es decir, al lanzar las dos monedas caen 0 caras. Puede tomar también el valor de 1, es decir, al lanzar las dos monedas cae una cara. Y puede tomar el valor de 2, lo cual significa que al lanzar dos monedas, las dos caen en cara. Suponga entonces que se realizaron los 16 lanzamientos. De esos 16 lanzamientos, encontramos que en 4 oportunidades cayeron 0 caras, en 7 oportunidades cayó una cara, y en 5 oportunidades cayeron las dos caras. El número promedio de caras por lanzamiento de las dos monedas es entonces, para 0 caras multiplicado por las 4 ocasiones en las cuales salieron, sumado con una cara multiplicado por las 7 oportunidades en las cuales salió una cara, sumado con 2 caras multiplicado por las 5 oportunidades en las cuales salieron 2 caras. Todo esto dividido sobre la cantidad de 16, que fueron las 16 ocasiones en las cuales se lanzaron las dos monedas, nos da un valor de 1.06. Acá es importante señalar lo siguiente. 1.6 es el promedio de caras en nuestro experimento. Y aunque no es uno de los resultados posibles, pues recordemos que los resultados posibles del experimento es obtener 0 caras, 1 cara o 2 caras, pues este resultado sí en efecto es un valor promedio y cabe resaltar que un valor promedio no necesariamente pues tiene que ser un resultado posible del experimento. El anterior resultado, el resultado que nos da como promedio en nuestro experimento 1.06, puede reescribirse como aparece en la imagen. ¿Qué es esto? Los números 4 sobre 16, 7 sobre 16 y 5 sobre 16 son las fracciones de los lanzamientos totales que dan como resultado 0, 1 o 2 caras respectivamente. Estas fracciones son también las frecuencias relativas de los diferentes valores de la variable aleatoria en nuestro experimento. Pero, ¿qué sucede si no son 16 lanzamientos? Si son muchos o cuantos se quiera. Pues fácil, realmente podemos calcular la media o el promedio de un conjunto de datos conociendo los distintos valores que ocurren, es decir, en nuestro experimento el 0, el 1 o las dos caras, es decir, los posibles resultados y sus frecuencias relativas. En nuestro ejemplo, 4 sobre 16, 7 sobre 16 y 5 sobre 16, sin tener conocimiento del número total de observaciones en el conjunto de datos. Vamos a ampliar esto más adelante. Este método de frecuencias relativas se utiliza para calcular el número promedio de caras que esperaríamos obtener en el desarrollo del experimento. A este valor promedio se le conoce como media de la variable aleatoria o media de la distribución de probabilidad. También es común referirse a este valor como la esperanza matemática o el valor esperado de la variable aleatoria X, denotado como aparece en la diapositiva. A continuación,
se muestra la definición general para la media o valor esperado de una variable aleatoria. Esto es, la esperanza matemática para una variable aleatoria es igual a la sumatoria de todos los posibles resultados multiplicados por la probabilidad asignada a cada uno de estos resultados. La anterior fórmula general es válida siempre que la variable aleatoria sea discreta. En caso en que la variable aleatoria sea continua, la sumatoria debe cambiarse por la integral, como vemos, desde menos infinito hasta infinito. A continuación, algunos ejemplos. El primero de ellos nos dice, supongamos que una moneda equilibrada se lanza 2 veces. Encontramos que el espacio muestral para el experimento es, pues que caiga cara y cara, que caiga cara sello, que caiga sello con cara o que caiga en las dos sello sello. Como los 4 puntos muestrales son equiprobables, pensando de nuevo en la cantidad de caras, se deduce que la probabilidad de obtener 0 caras, denotado como aparece en pantalla, es equivalente a la probabilidad de obtener 2 sellos y equivale a 1/4. La probabilidad de obtener una cara es equivalente a la probabilidad de obtener cara y sello o la probabilidad de obtener sello y cara, y esta equivale a 1/2. Finalmente, la probabilidad de obtener 2 caras es equivalente a 1/4. Al calcular la varianza, perdóneme, la esperanza matemática, se multiplica por cada uno de los valores, como vemos en pantalla. 0 caras por el valor asignado, 1/4, una cara por el valor asignado, 1/2, finalmente sumado con obtener 2 caras y su valor de probabilidad asignado, 1/4, lo cual nos da un resultado de 1, una esperanza de 1. ¿Qué significa esto? Al calcular la esperanza matemática se obtiene, pues obviamente que es igual a 1, y significa que una persona que lance 2 monedas una y otra vez y así sucesivamente, obtendrá en promedio una cara por cada lanzamiento. En el ejemplo 2, con la finalidad de resaltar que el valor que toma la esperanza matemática en algunos casos es imposible de obtener como parte del resultado del experimento, pues se piensa en el siguiente ejemplo. El valor esperado cuando tiramos un dado equilibrado de 6 caras es, al calcular la esperanza matemática, tenemos que puede caer en el dado 1, puede caer en el dado el número 2, puede caer en el dado el número 3 y así sucesivamente. Para cada uno de estos resultados, la probabilidad asociada es 1/6, claro, porque el dado es equilibrado. Entonces, al desarrollar el cálculo para obtener la esperanza matemática, obtenemos que la esperanza es de 3.5. Obviamente 3.5 no es un valor posible al tirar un dado, sin embargo, es el equivalente a la esperanza matemática de este experimento. En el ejemplo 3, supóngase un juego con un dado. En ese juego el jugador gana 20 pesos si al lanzar el dado obtiene un 2. Gana 40 pesos si al lanzar el dado obtiene 4. Y pierde 30 si obtiene 6 al lanzar el dado. En tanto que ni pierde ni gana si obtiene cualquier otro resultado. Se pide hallar la suma esperada de dinero ganado. Entonces sea X la variable aleatoria que representa la cantidad de dinero ganada en cualquier lanzamiento. Las posibles cantidades de dinero ganado cuando el dado resulta 1, 2, 3, 4, 5, 6 están escritas en la tabla como x1, es decir, si lanza 1 en el dado gana 0, x2, si lanzó 2 en el dado gana 20,
x sub 3, si lanzó 3 en el dado, gana 0, y así sucesivamente, con unas probabilidades asociadas, f sub 1, f sub 2, f sub 3, etc. Como el dado se supone equilibrado, todas estas probabilidades son iguales a un sexto. Al calcular la esperanza matemática, nos damos cuenta que esta equivale a 5. ¿Qué significa? Se deduce que el jugador puede esperar una ganancia de 5 pesos cada vez que juegue. Por tanto, en un juego honrado es de esperarse que la persona que quiere jugar pague 5 pesos por jugar. Cabe señalar que en matemáticas se considera que un juego es equitativo o equilibrado si y solo si la esperanza matemática de este juego es 0. En el ejemplo 4, un inspector de calidad obtiene una muestra de un lote que contiene 7 componentes. El lote contiene 4 buenos y 3 malos. El inspector, para hacer su trabajo, toma una muestra de solamente 3 componentes al azar de los 7 que componen el lote. Se nos pide calcular el valor esperado del número de componentes buenos para esta muestra. Sea entonces X el número de componentes buenos en la muestra. La distribución de probabilidad es la que se ve en la imagen, determinada por la combinatoria, puesto que no nos interesa el orden en el cual saque los componentes. Digamos, bueno, bueno, malo, es el mismo experimento que sacar malo, bueno, bueno, y así sucesivamente. No interesa el orden, en este caso se desarrolla con una combinatoria como se muestra en la imagen. Al realizar los procedimientos se tiene que la función, cuando se hallan 0 componentes buenos, equivale a 1 sobre 35, para 1 equivale a 12 sobre 35 y así sucesivamente. Al calcular el valor de la esperanza matemática, obtenemos que este equivale a 1.7, lo que significa que si de un lote de 4 componentes buenos y 3 defectuosos se selecciona al azar una y otra vez una muestra de tamaño 3, esta contendrá en promedio 1.7 componentes buenos. De nuevo, 1.7 no hace parte de las posibles soluciones, sin embargo, esto equivale a la media o a la esperanza matemática de nuestro experimento. Algunas propiedades que se encuentran al desarrollar el concepto de esperanza matemática son las siguientes. Si C es cualquier constante, entonces la esperanza matemática de esta constante que multiplica la variable aleatoria es equivalente al producto de esta constante por el valor de la esperanza matemática de nuestra variable aleatoria. Y así sucesivamente con las siguientes propiedades. Les dejo a continuación las referencias empleadas para el desarrollo de este video. Muchas gracias.